Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Juan capítulo 6. We're going to open our Bibles this evening, John 6. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5, parte A. We're going to read from verse 1 through the first part of verse 5. Dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud. After this, Jesus went away to the other side of the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And a large crowd was following him because they saw the signs that he was doing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. Now the Passover, the feast of the Jews, was at hand. Lifting up his eyes then and seeing that a large crowd was coming toward him. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da una vez más, Señor, de abrir las Escrituras. Le pedimos, Señor, de que sea usted trabajando en las mentes de cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, abrir nuestros oídos, Señor, para poder escuchar su palabra. Gracias le damos, Señor, porque lo que usted ha dejado escrita en ella. Le pedimos, Señor, que lo podamos comprender, Señor, con una visión espiritual, Señor. Gracias le damos por su amor y su misericordia en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Please take a seat, brothers. Estamos llegando al capítulo 6 del libro de Juan. We're coming to chapter 6 in John, the book of John. Hemos tenido un recorrido largo en los últimos 5 capítulos. The last 5 chapters we have had a long journey. Es más, el capítulo 4 y el capítulo 5 It's even more so chapter 4 and 5. hemos tratado de tomar eventos completos para poder explicar todo lo que tiene en sí el texto Try to que take predicamos. whole events to see what the scriptures say of them. Así que déjame dar una pequeña introducción en el capítulo 6. Let me give a small introduction to chapter 6. Igual que el capítulo 5, el capítulo 6 casi tienen la misma estructura. Chapter 6 is kind of like chapter 5. It has the same structure. Y cuando tú miras el capítulo 5, el capítulo 6 parece que es una réplica del capítulo 5, When you see chapter 6, it is almost a replica of chapter 5. porque los elementos que Juan instruye en este capítulo casi son los mismos. The elements that John instructs here are almost the same. Un milagro. A miracle. En el capítulo 5 fue la sanación del cojo en Bethesda. In chapter 5, it was healing of the man in the pool of Bethesda. Y aquí Juan trae ante nosotros el milagro de alimentar a 5,000 personas. And here we have the miracle of feeding 5,000. Ahora llegamos a cierto momento en el capítulo donde Juan nos muestra o quiere comprobarnos la deidad de Cristo. And we get to the same point where John wants to show us the deity of Christ. Y como finaliza el capítulo 5, nosotros lo miramos el capítulo 6. As chapter 5 finishes, we see it also in chapter 6. El rechazo que el pueblo tiene por Jesús. The rejecting of the people of Christ. Es algo que continúa ejemplificando Juan en cada uno de los capítulos que siguen. It's something that John continues to show in the following chapters. A tal forma que llegamos a la cruz y la gente sigue todavía en la misma incredulidad. And we get to the cross and the people are still unbelievers. Juan trata de decirnos que el grupo religioso que imperaba en la nación John wants to show us that the people who were ruling in the nation llevaba a la nación por un lugar equivocado. were taking the nation to a wrong place. Así que Juan sigue a través de este libro tratando de cumplir su acometido, John is trying to show through this book, filling his purpose, y es probar que Jesús es el Hijo de Dios. and to show that Jesus is the Son of God. Este es el cuarto milagro que Juan incluye en su libro. This is the 4th miracle that John includes in his gospel.
también es el único milagro que nosotros miramos en todos los evangelios. It's the only miracle that we see in every gospel. Además de la resurrección de Cristo, More than the resurrection of Christ, es el único milagro que nosotros miramos en cada uno de los evangelios, en los 4 evangelios. it's the only miracle we see in all 4 gospels. Los evangelistas tratan de hacernos mención a nosotros The evangelists try to show us or mention to us de que este milagro tuvo una proporción indescriptible en las Escrituras. that this miracle had a reaching really great in the scriptures. Ellos lo ponen como la alimentación de 5,000 personas. They call it the feeding of the 5,000. Pero cuando nosotros leemos el libro de Mateo capítulo 14, versículo 21, But when we look at Matthew 14:21, Mateo agrega una parte a este texto Matthew adds something to that part of the text donde nos hace ver que además de 5,000 hombres habían mujeres y niños. that we know more than just 5,000 men, there were also women and children. Esto hace a este milagro completamente fuera de lo normal de los otros milagros que Cristo había hecho. This makes this miracle greater in number than the other miracles. Nosotros podemos ver a Cristo ya como en su año segundo, casi el tercero en su ministerio. We see Christ in his 2nd year of the ministry, almost 3rd year of the ministry. Así que ya los discípulos podían haber visto la sanación de aquellos 10 leprosos. So the disciples saw the healing of the 10 lepers. Eran varias personas que habían recibido sanidad a una misma vez. Many people had been healed. Pero lo que los evangelios tratan de decirnos en este texto en sí But what the gospel writers want to show us in this text es que las personas que fueron afectadas por la alimentación de este gran grupo de personas, the people who were affected by the feeding of these great multitude, según lo que que Mateo trata de decirnos, what Matthew wants to show us, es que hubieron más de 20,000 personas involucradas en la alimentación. there was probably more than 20,000 people that were fed that day. Así que si nosotros miramos 5,000 hombres, If we see 5,000 men más mujeres y niños, plus women and children, tú puedes ponerte a pensar la cantidad de gente que estaba involucrada. you can think about the amount of people that were involved here. Ahora, Juan trata de sacar el texto John wants to bring the text out y aplicar cosas que no están en los otros evangelios and apply some things that maybe aren't in the other gospels con un solo propósito. with one purpose. Y la finalidad de Juan es para que Jesucristo se presente como el pan de vida, And it's to show that Jesus is the bread of life, como el verdadero pan de vida en el versículo 35. the true bread of life in verse Si 35. tú vas al versículo 35, dice, yo soy el pan de vida. If you go to verse 35, he says, I am the bread of life. El que viene a mí nunca tendrá hambre. The one who comes to me will never Y el que be en mí hungry. cree no tendrá sed jamás. And the one who believes in me will never be thirsty again. Nosotros miramos a Jesucristo en su primera declaración, yo soy. We see Christ in his first declaration, I am. Yo soy el pan de vida. I am the bread of life. Jesucristo se está presentando a sí mismo en las letras de Juan Jesus is presenting himself through the letters of John como el gran yo soy. as the great I am. A medida que nosotros vayamos en el capítulo, In such a way that we see in the chapter, vamos a poder ver el ejemplo que Juan presenta ante nosotros we can see the example that John puts before us. para que nosotros podamos ver que lo que pasó en el desierto, So that we can see what happened in the desert cuando el maná descendió del cielo, when the manna descended from the heavens. solo era algo que apuntaba a Cristo. It was something that pointed to Christ. Moisés le dio el maná en el desierto, Moses gave the manna in the desert, pero yo soy el verdadero pan que descendió del but cielo. I am the true bread that comes down from heaven. Eso es lo que dice el versículo 33. That's what verse 33 says. Así que cuando nosotros llegamos a este capítulo, When we come to this chapter, igual que los otros capítulos que hemos estudiado anteriormente, the same the chapters we studied before, nosotros miramos una enseñanza cristológica we see a Christological teaching exponiendo a Jesús como el verdadero pan que descendió del cielo. showing Christ as the true bread that comes down from heaven. Un capítulo completo. A whole chapter. Juan lo ha enfocado en un solo punto, John has it focused on one thing, en
en explicarnos de que Jesús en realidad es el pan que descendió del cielo. to explain to us that Jesus is the bread that came from heaven. Ahora, Juan lo primero que hace al empezar el capítulo The 6 first thing John does, starting chapter 6, es ubicarnos en el tiempo y en un lugar. is bring us to the right time and place where it's happening. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de It Galilea, says, after this, Jesus went to the other side of the Sea of Galilee, el de Tiberias. which is the Sea of Tiberias. Ahora, cuando hablamos de Tiberias, When we speak of the Tiberias, hablamos de una región completa. we speak of a region, a complete region. Hubo un tiempo, en el tiempo de Jesús, There was a time in the time of Jesus que todas las aldeas que rodeaban casi Galilea that all of the places that were around Galilee, eran llamadas como Tiberias. they were called the Tiberias. Así que Mateo nos dice de que Jesús estuvo en un lugar en específico, Matthew says Jesus was in a specific place, pero cuando nosotros miramos el mapa del tiempo de but Jesucristo, when we see the map of the time of Jesus, nosotros podemos ver de que Cristo estuvo al otro lado de Bethsaida. we can see that Jesus was on the other side of Bethesda. Había un lugar que se llamaba Bethsaida Julias en ese entonces. There was a place called Bethesda Judeas in that time. Así que nosotros podemos ver que Jesucristo se encontraba al otro lado y ese es el lugar donde Juan está tratando de ponernos. And we can see Jesus on the other side, and that's the place that John wants to show us this is where he was. Juan dice, después de esto, John says, after this, nosotros estudiamos hace algunos mensajes anteriores, we studied a few messages ago, que después de esto no significa inmediatamente después de que Jesús sanó al cojo en Bethesda. it doesn't mean exactly after, or immediately after Jesus healed the lame man in Bethesda. Algunos de los estudiosos de las Escrituras, Some of the theologians of the y scriptures, según los tiempos que nosotros podemos registrar acá en este capítulo 6, and according to the times that we can register here in chapter 6, esto pudo haber sido 6 meses o un año después de que Jesucristo sanó al cojo en Bethesda. maybe this was 6 months to a year after Jesus healed the lame man in Bethesda. Así que el tiempo ya había transcurrido en este lugar. Some time had passed in this place. De un milagro a otro tuvo que haber muchos meses de promedio. From one miracle to the next, there were time in between. Es más, cuando nosotros vamos a los versículos paralelos de este capítulo, When we go to the parallel verses of this chapter, nosotros podemos ver que hay muchos acontecimientos que han pasado en la vida de you Jesús, see there's many things that happen in the life of Jesus. que cuando los evangelistas lo aplican a él, So when the gospel writers write about him, el tiempo no pudo haber sido inmediatamente después de the eso. time couldn't have been immediately after Así this. que nosotros podemos ver a Cristo en un tiempo mucho más allá, So we see Christ after a time here. y los evangelistas tratan de poner el clima en el que sucedió este evento que nosotros vamos a hablar en esta tarde. And the gospel writers want to show us what's the surrounding climate of the time. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 14, When we read in Matthew chapter 14, Mateo trata de situar este evento inmediatamente después de la muerte de Juan el Bautista. Matthew sets this event right after the death of John the Baptist. Después de que Juan el Bautista fue muerto por Herodes, After John the Baptist was killed by Herod, nosotros sabemos la situación en la que Juan se encontraba. we know the situation that John was in. Juan había sido llevado a la cárcel por haber confrontado a la mujer de Herodías y a Herodes. John was taken to prison because he confronted Herod's wife. Esto había causado de que el ministerio de Juan se estancara. Not wife, the woman that Herod was with. Él había logrado hacer el ministerio de que Dios le había encomendado a él. And John had fulfilled the ministry that God gave him. Juan introduce a Jesucristo ante las naciones John introduces Jesus before the nations de la misma forma como Isaías y Malaquías lo habían dicho. in the same way that Jeremiah or Malachi told us. Y en Juan capítulo 14, versículo 13, perdón, Mateo capítulo 14, versículo 13, In Matthew 14:13, dice que oyendo Jesús esto de que Juan había sido muerto, it says, now when Jesus heard of this, that's that John had been killed, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado.
he withdrew from there in a boat and went to a desolate place by himself. Así que Mateo trata de enseñarnos Matthew is showing us no que Jesús estaba inconsciente de lo que iba a suceder en la vida de Juan, not that Jesus didn't know what was going to happen in the life of John. sino que Mateo trata de enseñarnos la parte humana de Cristo. Matthew is showing us the human part of Christ. Es algo que cada uno de los evangelistas tratan de hacernos saber a nosotros. It's something that all of the gospel writers show us. Jesús no era como un tipo de superhéroe que no sentía. Jesus was not a superhero or something that didn't feel. Él sentía el dolor de la pérdida de las personas. He felt the pain of losing a loved one. Es más, cuando nosotros vamos a la muerte de Lázaro, When you see in the death of Lazarus, Juan dice, trata de decirnos de que Jesús lloró, sintió lo que estaba sucediendo en este momento. he shows us that Jesus felt in that moment. Así que Juan nos dice de que Jesús, dándose cuenta de lo que había sucedido, Jesus, knowing what had happened, tomó una barca y se fue a un lugar aparte. takes a boat and goes away. Yo sé, muchos podemos pensar, bueno, Jesucristo en realidad no era Dios. You know, we could say, well, some people say Jesus wasn't God. Pero nosotros sabemos de que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. We know that Jesus is 100% God and 100% man. Y esta parte nos hace ver a Jesús como hombre. And this makes us see Jesus and his human side. Ahora, cuando nosotros vamos a los otros dos evangelios sinópticos, When we go to the other synoptic gospels, Marcos y Lucas, Mark and Luke, Marcos y Lucas tratan de poner este evento they put this event inmediatamente después de que los discípulos regresan de la misión a la que Cristo los mandó. immediately after the disciples returned from a mission that Christ had given them. Yo creo que ustedes pueden recordar esta parte. You could remember this part. Jesús manda a los discípulos de dos en dos, Jesus sends the disciples out 2 by 2. los manda que vayan y prediquen el evangelio a todos los lugares. He sends them to go and preach the gospel at all these places. Y dice, les dio potestad para que autoridad sobre los espíritus en mundo And it says he gave them authority over the spirits of the world. y que a todos los lugares donde fueran y los recibieran, entraran. All of the places they went and received them, they entered. Y donde no los recibieran, sacudieran sus sandalias y se fueran de aquel lugar. And where they didn't receive them, they kicked their sandals off and dusted them off and left that place. Marcos capítulo 6. Mark chapter 6. Así que Marcos y Lucas sitúan a Jesús inmediatamente después que los apóstoles regresaron. And Mark and Luke put this miracle right after they returned from that. Así que si nosotros unimos los dos eventos, If we unite these two events, nosotros podemos ver a un Cristo triste por la pérdida de su primo we Juan. see Jesus maybe sad because he lost his cousin. Acordémonos el ministerio que Juan tuvo en el ministerio de Cristo. Remember the ministry that John had in the ministry of Christ. Mateo describe a Jesús triste por la pérdida de Juan. Matthew writes Jesus sad about being sad because he lost his cousin. Pero Marcos y Lucas nos describen a los discípulos cansados, But Mark and Luke describe the disciples tired, cansados de una gira que tal vez pudo durar algunos meses. maybe tired from a journey that would take a couple of months. Ahora, recuerden por qué digo esto, algunos meses. Why do I say some months? La forma que había de moverse de un lugar a otro no permitía que las cosas se hicieran rápido. The way in which people had to move from one place to another didn't allow them to happen quickly. Ellos tenían que caminar de un lugar a otro para poder predicar el They evangelio. had to walk from one place to another to preach the gospel. Lucas dice que Lucas capítulo 9 versículo 6 Luke 9:6 dice que saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. says, and they departed and went through the villages preaching the gospel and healing everywhere. Así que había tristeza, There was sadness, había dolor por la situación que estaban viviendo, la pérdida de there Juan, was pain because of the loss of John. pero también los evangelistas tratan de decirnos de que había cansancio.
But the gospel writers tell us that the disciples were maybe tired as well. Ahora, el punto acá es que Jesús sabía lo que estaba sucediendo. Jesus knew what was happening. That's the point. Mateo dice que Jesús tomó una barca y se fue a un lugar desierto y apartado. Matthew says Jesus takes a boat and goes to a solitary place. Lucas dice que tomó a los 12 y se fue a un lugar desierto y apartado. And Luke says that he took the 12 and went away by themselves. Pero cuando vamos a Marcos, But when we go to Mark, nosotros podemos ver el corazón ministerial y el amor que Jesús tenía por sus discípulos. we can see the ministerial heart that Jesus had for his disciples. Vamos a Marcos capítulo 6 por un momento. Look at Mark chapter 6 for a moment. Versículo 30. Verse 30. Yo quiero que ustedes miren el corazón y el amor que Jesús tenía por sus I discípulos. want you to see the heart and love that Jesus had for his disciples. Había sido un camino difícil y largo que recorrer. It had been a long and tiresome journey for them. Los discípulos tuvieron que haber entrado en cada una de las aldeas y ciudades de Israel. The disciples had entered all the cities in Judea. Ellos no solo predicaban el evangelio, They didn't only preach the gospel, sino que ellos reprendían los demonios y sanaban los they enfermos. would heal people and cast out demons. Cuando vamos al versículo 30, When you see in verse 30, nosotros podemos ver a Jesús tomando a sus discípulos de tal forma we see Jesus taking the disciples in such a way que él podía ver el cansancio que había en ellos. that he could see that they were tired. Dice, versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. The apostles returned to Jesus and told him all that they had done and taught. Y les dijo, venid vosotros apartes a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. And he said to them, come away by yourselves to a desolate place and rest a while. Versículo For 32. for many were coming and going, and they had no leisure even to eat. Versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. It says in verse 32, and they went away in the boat to a desolate place by themselves. Así que cuando nosotros unimos todas las conversaciones de los evangelios, When we unite all the conversations of the Gospels, nosotros podemos ver el amor que Jesús no solamente tiene por las almas, sino que el amor que Jesús tiene por sus we discípulos. see the love Jesus has not only for souls, but for his disciples. Ahora, cuando entramos a los versículos siguientes en Juan capítulo 6, When we go back to John 6 and we see the second verse, lo primero que nosotros vemos es una advertencia de Juan. we see a warning of John. Todos los evangelios están de acuerdo que los discípulos dejaron el lugar donde estaban All of the gospel writers are in agreement that they left the place where they were. y se fueron a otro lugar. They went to another place. Muchos estudiadores de las escrituras Many theologians of the scriptures, dicen que Jesús cruzó todo el mar de Galilea hasta el otro extremo. they say that Jesus crossed the Sea of Galilee to the other way to the other extreme. Ahora, lo que Juan está diciéndonos acá y los demás evangelistas, What John is telling us here, y por cierto, todos están de acuerdo en este punto, and I want you to know that all the gospel writers are in agreement. la gente se dio cuenta dónde iba Jesús. The people knew where Jesus was going. A tal forma que muchos dicen que muchos se subían en las barcas y iban hasta el otro lugar. And Matthew says many got in their boats and went to the other place. Otros se iban caminando. Others were walking. A tal forma que algunos evangelios dicen que cuando Jesús llegó al lugar ya todos estaban esperándolo. And one of the writers say that when Jesus came to the other side, they were all waiting for him. Ahora, lo que Juan hace es una pequeña aclaración en el versículo 2. What John gives us is a clarification in verse 2. Y es que muchos de los que seguían a Jesús no lo seguían por las razones correctas. And many who were following Jesus were not following him for the right reasons. Versículo 2. Verse 2. Y le seguían una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. And a large crowd was following him because they saw the signs that he was doing on the sick. Juan dice, estos hombres o estas personas no seguían a Jesús porque creían en él, John's saying these people didn't follow Jesus because they believed in him, sino porque creían en las señales que él hacía a los enfermos. but they believed in the signs that he was doing to the sick. Ahora, esto nos hace a fuerza hacernos una pregunta a nosotros también. That forces us to ask a question. Nosotros sabemos en el tiempo de Cristo, esta gente, muchos seguía tal vez
algo en Cristo. We know in the time of Christ, people followed something in Christ. Juan dice, era una forma errónea lo que ellos seguían. And John says maybe it was a wrong way, a wrong reason to follow him. Y es una pequeña pregunta de aplicación a nuestras vidas. Question and application in our own Y lives. para que nosotros lo podamos pensar durante el mensaje que está caminando, So we can think through the message as we're walking through it. ¿por qué nosotros seguimos a Cristo? Why do we follow Christ? ¿Qué queremos hallar en Cristo? What do we want to find in Christ? ¿O qué queremos ver de Cristo que nos hace seguirlo día con día? What do we want to see in Christ that causes us to follow him every day? ¿O por qué nosotros somos atraídos a Or Cristo? why are we brought to Christ? Estas personas seguían a Cristo por una razón errónea. These people came and followed Christ maybe for a wrong reason. Es más, Juan trata de decirnos que una gran cantidad de la multitud que seguía a Cristo John tells us a great multitude of the ones who followed Christ, solamente quería ver lo que Cristo hacía. they just wanted to see what he was doing. Yo me imagino algunos querían tal vez ser sanados de las enfermedades que tenían. Maybe many wanted to be healed by the disease that they had. Recordemos que en el tiempo de Cristo no había la medicina que ahora nosotros disfrutamos. In the time of Jesus, there wasn't the medicine that we enjoy now. Mucha gente sufría una enfermedad y moría de esa enfermedad Many people suffered a sickness and they would die from the sickness porque nunca iban a ser sanados. because they were never going to be healed. Pero aquí estaba una persona que lograba sanar hasta los leprosos. But here's one that can heal even the lepers. Una persona que había levantado a alguien de la muerte. Somebody who had risen a dead man from the grave. La gente quería saber qué es lo que este hombre podía hacer por ellos. The people wanted to know what he could do for them. Algunos solamente querían ver a Jesús el sanador, Others just wanted to see Jesus the healer. o tal vez otros solo querían ver cómo Jesús sanaba a las personas. Or others, they just wanted to see how Jesus healed people. Ahora, eso que nosotros vemos en el versículo 4, It's what we see in verse 4. Juan nos pone en un lugar específico en la historia del ministerio de Cristo. John puts us in a specific point in the ministry of Christ. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. The Passover of the Jews was close. Así que si nosotros miramos desde este versículo hasta la crucifixión de Cristo, If we see from this verse to the crucifixion, nosotros vamos a entrar en el último año del ministerio de Cristo. we're going to come to the last year of the ministry of Christ. Juan trata de tomar cada uno de estos capítulos John tries to take each one of these chapters a tal forma de estirarlos de tal forma in such a way to extend them in such a way que nosotros podamos ver todas las riquezas del ministerio de Cristo escritas en el libro. where we can see all the riches of the ministry of Christ written in the book. Algunos ponen a Jesucristo en el año 29 después de Cristo. Some put Christ in the year 29 after Christ. Yo sé, ustedes me van a decir, Cristo murió en el año 33, hermano. I know some people are going to say Christ died in the year 33. Hay un pequeño error en la historia que define a Cristo 3 años antes del año 0. There is a line of ministry that defines Christ 3 years before his ministry. Pero no tenemos tiempo para entrar en eso. We don't have time to go through all this. Pero lo que los estudiosos de las Escrituras y los primeros padres de la iglesia dicen The theologians of the Scripture and some of the fathers of the church say, es más, los historiadores como Josefo the historians like Josephus ponen a Cristo precisamente en este tiempo, put Christ in precisely in this time, un año antes de su muerte. 1 year before his death. Así que lo siguiente que nosotros miramos en el capítulo 5, The next thing we see in chapter 5, o más bien dicho en el versículo 3, in verse 3, verse 3, entonces subió Jesús al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Jesus went up on the mountain and there he sat with his disciples. Versículo 5. Verse 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud. Lifting up his eyes and seeing that a great large crowd was coming toward him. Yo quiero que por un momento nos detengamos acá I want us to stop for a moment here. y pensemos en la situación que Jesús está viviendo en este momento. Thinking of in the situation that Jesus is living this moment. Jesús decide apartarse a un lugar Jesus decided to separate himself to a place para poder estar solo y poder digerir la muerte de Juan el Bautista. to be alone and process the death of John the Baptist. Y por otro lado tenemos
a los apóstoles de Jesús cansados We find the disciples of Jesus tired por la misión en la que habían ido. for the mission that they had just gone on. Pero cuando Cristo levanta la vista, When Jesus raises up his eyes, no mira a una o dos o tres personas que vienen hacia he Él, doesn't see one or two or three people coming to him. sino que Él mira a miles de personas que están tratando de abordarlos. He sees thousands of people that are coming towards him. En el versículo 5, Juan no especifica la cantidad de personas que venían a Cristo. In verse 5, the number is not specific of the amount of people that are coming. Nosotros llegamos a la posición de 5,000 personas porque más adelante lo describe. We know it's 5,000 because farther along he says that. Pero lo que yo quiero que pienses es que Jesús se encontraba agotado mentalmente. What I want you to see is Jesus is mentally tired. Tal vez se encontraba triste por la situación en la que se encontraba. Maybe even sad because of his cousin. Los discípulos estaban cansados de todo lo que habían hecho. The disciples are tired from what they've done. Es más, ellos en cualquier momento pudieron haber dicho, bueno, en realidad otra gente que atienda a esta gente. Maybe they could think, well, let other people attend these people. Nosotros ya cumplimos con el ministerio que Cristo nos mandó. Christ sent us in our ministry, we fulfilled it. Así que otros que se encarguen de esta situación. So someone else do this. Pero cuando nosotros vamos a Marcos capítulo 6, versículo But 34, when you look at Mark 6:34, no dice que Jesús tomó una barca y se fue al otro lado del mar de it Galilea. doesn't say Jesus got back in the boat and went to another place. Él no dijo, este es momento que nos movamos de acá. And Jesus didn't say it's time that we move from here. En realidad las multitudes son demasiadas, no vamos a poder atenderlos. He didn't say the multitudes are so much we can't do anything for them. Marcos dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían It pastor. says when he went ashore, he saw a great crowd, and we had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. Había cansancio, They were tired, había tristeza, they were sad, había dolor en aquel lugar, pain in that place. pero a Jesús no le importó eso, ni mucho menos a sus discípulos. It didn't matter to Jesus nor his disciples. Era necesario de que Jesús atendiera a este grupo de personas Necessary that Jesus attended these people porque él sentía que ellos tenían necesidad de ser pastoreados. because he knew they needed a shepherd. Yo quiero que tú mires la diferencia entre un pastor y un no pastor. I want you to see the difference between a pastor and a not pastor. Un pastor es aquel que se dedica a llevar las ovejas a los lugares necesarios donde ellos pueden comer y beber. A pastor is one who dedicates his time to take the sheep to the place where they need to eat and drink and be refreshed. El pastor es el que se encarga de que sus ovejas se encuentren a salvos en determinados lugares. A pastor is someone who makes sure his sheep are safe in such Ahora, places. recordemos los tiempos bíblicos. Remember the biblical times. La gente vivía en realidad muchos como nómadas. Many lived as nomads. Tenían que correr de un lugar a otro para poder alimentar sus animales. They had to go from one place to another to feed their animals. Así que el pastor de rebaño era una persona importante en medio del rebaño. So the pastor was someone important in the sheepfold. Si el pastor no estaba, el rebaño iba a la deriva. If the pastor wasn't, the sheep were left without a shepherd. Ellos quedaban a merced de las bestias del campo, They were at the mercy of the beasts of the field, a merced de los lobos en aquel of the entonces, mercy of the wolves, o fácilmente a morir de hambre o de sed. or they were going to die from hunger or thirst. Marcos nos dice de que Jesús tuvo compasión al ver las multitudes. Mark says Jesus had compassion seeing the multitude. Aunque los corazones de estas multitudes, según lo que dice Juan, Even though the hearts of the multitude, as John says, no estaban enfocados en quién era Cristo, weren't focused on who is Christ, sino en qué podían obtener de Cristo. but what could they get from Christ. Y es aquí donde nosotros podemos regresar a nuestra pregunta una vez más. And it's here we can return to our question once again. ¿Qué nos atrae tanto a Cristo que necesitamos estar cerca de Él? What draws us to Christ so much that we know we need to be close to Him? Ahora, Jesús sabía lo que había en los corazones de estas personas. Jesus knew it was in the heart of these people. Recuerden, Jesús conoce los corazones de cada uno de nosotros. Remember, Jesus knows each one of our hearts. Pero su corazón pastoral no lo dejó But the pastoral heart didn't allow him ver lo malo en la vida de estas to personas, see the evil in the life of these people, sino la necesidad que había en medio del rebaño. but the need that was in the midst of them. Jesús compara a esto como el ministerio que tiene el pastor y sus ovejas. Jesus compares this to the ministry that
the shepherd has with the sheep. Eso define en realidad a un pastor y a un asalariado, como lo dice Juan capítulo 10. This defines a pastor and a hired hand, as John defines in John 10. Nosotros lo podemos ver en la parábola del redil. We can see it in the parable of the sheep. En el tiempo de Cristo, igual en toda la historia de la humanidad, In the time of Christ and all of humanity, muchos tenían sus propios rebaños y ellos los pastoreaban. many had their own sheepfolds, and they would shepherd them. Y ellos, como David, tenían que luchar con el oso y con el león. And like David, they had to fight the bear and the lion. Pero muchos solamente eran personas que les recibían un pago por cuidar las ovejas. But they were only people who received a payment to keep the Y, sheep. y cuando el animal del campo venía, And when the animals of the sheep came, ellos estaban en una posición diferente al dueño del redil. they were in a different position of the owner of the sheep. Ellos podían decir, bueno, lo que me pagan no es suficiente para yo arriesgar mi vida por estas ovejas. They could say, whatever they pay me is not worth my life for the sheep. Así que aquí nosotros miramos el versículo 12. We see in verse 12, El asalariado cuando ve venir el lobo deja las ovejas y huye. the hired hand, when he sees the wolf coming, leaves the sheep. And goes. Yo quiero que vayas por un momento al versículo 10. Go to John chapter 10. La forma como Jesús describe la situación antes de entrar en esta parte del texto. The way that Jesus describes this before he enters that text. 10, versículo 12. Chapter 10, verse 12. Dice, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. It says, he who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf snatches them and scatters them. Yo quiero que tú mires lo que Cristo está tratando de decirnos en la descripción del principio de este versículo. I want you to see what Jesus is saying in the description here. No hay un mismo amor entre el asalariado y el dueño del rebaño. There's not the same love in the hired hand and the shepherd. El asalariado ve venir el lobo y sale corriendo. The hired hand sees the wolf coming and he... Pero miren el versículo 11. But look at verse 11. Pero el buen pastor su vida da por las ovejas. But the good shepherd lays down his life for the sheep. Y la pregunta que nosotros podemos hacernos es ¿por qué? The question we ask is why? ¿Por qué el dueño del rebaño da su vida por las ovejas? Why does the shepherd give his life for the sheep? A nosotros se nos describe la historia de David en el Antiguo Testamento. In the Old Testament, we see the story of David. David peleaba con el oso y el león. David fought against the lion and the bear. Él daba su vida por las ovejas, He would give his life for the sheep porque eran sus ovejas. because they were his sheep. Él había visto crecer al rebaño. He saw them grow the sheepfold. Él había cuidado a las ovejas. He had taken care of the sheep. Él había mantenido a las ovejas. He had maintained the sheep. Muchas de ellas él había visto crecer desde el principio, He saw many of them be birthed and grow up desde que nacieron. from when they were born. Ahora, Jesucristo dice la diferencia que hay entre el pastor y el asalariado. Jesus tells us that the difference that there is in the hired hand and the shepherd. Versículo 15. Verse 15. Porque él pagó con precio de sangre por sus ovejas. Because he paid with his own blood for the sheep. Versículo 15. Verse 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Hay mucho encerrado acá en el capítulo 10. There's so much in chapter 10. Y Jesucristo está tratando de llevarnos del capítulo 6 al capítulo 10, o más bien dicho, Juan está tratando de especificar el versículo 6 con el 10. John Versículo 10. is connecting chapter 6 with chapter 10. Así que cuando nosotros leemos esta parte del versículo, So when we read this part of the verse, nosotros no solo vemos
a Cristo teniendo misericordia de estas personas, we don't only see Christ having mercy on the people. sino miramos a Jesucristo como el buen pastor por excelencia, We see as Jesus is a good shepherd, as an excellent good shepherd. que en vez de huir de la cantidad de personas que él miraba, Rather than run from the amount of people he saw, él tuvo misericordia de ellos. he had mercy upon them. No, y dice el versículo que sigue que no solamente les hablaba del reino, And it says in the verse that follows, he don't only speak of the kingdom. los versículos paralelos en la historia esta, The parallel verses in this story, no solamente les hablaba del reino, sino que sanaba a todos los que necesitaban ser curados. he didn't only speak of the kingdom, but he healed everyone that needed to be healed. Yo quiero que por un momento tú pienses en el ministerio de I Cristo. want you to think about the ministry of Christ. Marcos trata de ponerlo en una situación Mark sets him in a situation donde el ministerio de Cristo era agotador. where the ministry of Christ was tiring. El ministerio de Cristo era difícil de llevar por una persona común y corriente. The ministry of Christ was hard for someone ordinary person to do. Nosotros lo podemos ver en el versículo 31 del capítulo 6. We see it in Mark 6:31. Dice que no tenían tiempo ni de comer. See, they didn't have time to eat. Yo quiero que tú pienses en la clase de ministerio en la que Jesús estaba enfocado en este I entonces. want you to think about the type of ministry in Jesus, what Jesus is focused on here. Ahora, debemos de pensar que el primer punto por la venida de Cristo no fue por sanar personas, The first point of Christ's ministry was not to heal people. porque eso es lo que nos venden ahora en día. That's what they sell to us nowadays. Debemos de sanar a muchas personas para poder traer la gloria a Dios. We should heal many people to bring glory to God. No, Jesús sanaba a las personas porque tenía misericordia de ellas. Jesus healed men because he had mercy upon them. Él sabía la necesidad que tenía cada uno de ellos. He knew the need each one of them had. Aunque el versículo 31 del libro de Marcos dice que no tenían tiempo ni para comer, And verse 31 of chapter 6 of Mark said they didn't have time to eat porque muchos eran los que iban y venían. because there were so many who would go and come. El tiempo era difícil de atender la cantidad de personas que venían a Cristo. Time was difficult to attend everyone. Sí, había tristeza en medio de los discípulos y en Jesús, Yes, there was sadness amongst the disciples and Jesus. pero en este punto en que Juan nos pone, no importó esa tristeza. But in this point, John doesn't focus on the sadness. Había dolor en medio del grupo, sí, lo había. There were pain in the midst of the group, yes. Pero si nosotros miramos a cada uno de los evangelistas, But if we see each one of the gospel writers, eso no importó en medio del ministerio. it didn't matter in the midst of ministry. El cansancio los agobiaba a tal forma que no podían ni comer. They were so tired and they didn't even have a chance to eat. Pero Jesús tuvo compasión más por las personas que por lo que él necesitaba. But Jesus had more compassion on the people than what he Es más, needed. cuando nosotros volvemos al capítulo 4, When we go back to chapter 4, Jesús dice a sus discípulos, Jesus says to his disciples, hay una comida que vosotros no sabéis. there is a food that you don't know about. Y eso es lo que alimentaba a Cristo en su ministerio. And that is what fed Jesus in his ministry. Y esa comida era hacer la voluntad de aquel que lo había enviado al And mundo. that food was to do the will of him who sent him. Ahora, Juan nos dice John tells us, que muchos seguían a Jesús por la razón equivocada. many followed Jesus for wrong reasons. Volvamos al texto. Juan dice muchos, no dice todos. And he says many in the text, not everyone. Así que no hay una generalidad allí en el texto. There's a generalization in the text. Así que nosotros podemos pensar muchos también de los que le seguían a Jesús, We can say many who followed Jesus, o gran cantidad de la multitud que venía detrás de Cristo, or a great part of the multitude who followed Christ, venían detrás de Cristo porque tenían, o más bien dicho, porque creían en Él. they followed Jesus because they believed in him. Una gran multitud de los que seguían a Cristo lo miraban como aquel Mesías que estaban esperando. A great multitude that followed Jesus, they saw him as the Messiah. Y eran las ovejas de las que Cristo habla en el capítulo 10. They were the sheep that Jesus talks about in chapter 10. Las ovejas que oían su voz y lo seguían. The sheep that heard his voice and followed him. Ahora volvamos otra vez a nuestra pregunta. We return to our question. ¿Qué nosotros
buscamos o qué esperamos de Cristo? What do we look for in Christ? What do we hope for from Christ? Yo quiero que tú mires esta multitud, está dividida en dos partes. I want you to see the multitude divided in two parts. Una gran cantidad de ellos creían en Cristo como el Mesías A esperado. great part of them believed in Jesus as the Messiah that they had waited for. Querían estar a los pies de Cristo oyendo el mensaje, así como María. They wanted to be at the feet of Jesus, hearing the teachings of Jesus. A ellos no les importaba caminar de un lugar a otro para poder oír el Evangelio. They didn't mind going one place to another to hear the gospel. Yo quiero que pienses en el mar de Galilea, un mar inmenso. Think about the Sea of Galilee, this massive sea. Así que la gente emocionada por oír la voz del maestro tenían que recorrer todas las laderas. The people who wanted to hear the voice of Christ had to walk and travel a long way A tratar de estar a tiempo para el siguiente mensaje que iba a predicar Jesús. to try to arrive on time to hear the next message that Jesus is going to give. Ahora, hermanos y amigos que nos visitan en esta tarde, Brothers and sisters here this evening, no sé qué esperan hallar en Cristo, qué esperan encontrar en Cristo. I don't know what you want to find in Christ, Pero lo único que la palabra nos dice es que Él es un pastor por excelencia. but the Word of God says He's an excellent pastor. Él dio su vida por los suyos. He gave His life for His own. Y no solamente dio su vida por su rebaño, sino que Él es un gran salvador. Not only did He give His life for His sheep, He's a great Savior. Cuando nosotros leemos el versículo 27 y al versículo 29 del capítulo 10 del libro de Juan, When you read in chapter 10, verse 27 to 29, Juan nos dice de que en Jesús nosotros tenemos seguridad eterna. it says that in Jesus we have eternal security. Él no solo vino a este mundo y murió por nosotros en una cruz para darnos He salvación, didn't only come and die on a cross to give us salvation, sino que Él está encargado que todos los que han creído en Él perseveren hasta el fin. but He has taken upon Himself to secure everyone in perseverance, the ones who believe on Him. Juan capítulo 10, versículo 27. John 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. And I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Versículo 29. Verse 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Ahora miren el versículo 30. Verse 30. Yo y el Padre uno somos. I and the Father are one. La unión que hay entre el Padre y el Hijo The union that there is between the Father and Son nos da una seguridad eterna como redimidos. gives us an eternal security as the redeemed. Jesús no solamente dio su vida por los suyos, Jesus not only gave His life for His own, Él no solo murió por ti en una cruz, He didn't only die for you on a cross, sino que Él tiene la potestad de poderte asegurar una salvación eterna. He has the power to secure you eternal salvation. Ahora la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para eso? The question is, what do I have to do for this? Lo único que tienes que hacer es venir a Él y creer en The only Él. thing you have to do is to come to Him and believe in Him. No hay nada más. There's nothing more. Nadie más da salvación afuera de Cristo. No one else gives salvation outside of Christ. Es más, Pedro dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Peter says there's not a name under heaven by which a man can be saved. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, There's no dice other Pablo. mediator between God and man, says Paul. Jesucristo es el único que nos puede dar entrada al reino de los cielos. Jesus is the only one who can bring us into the kingdom of heaven. Él no solamente nos da salvación, sino que nos da vida eterna. He doesn't just give us salvation, He gives us eternal life. Este es el problema en muchas doctrinas de ahora en día. This is a problem in many doctrines today. Le prometen al hombre que lo que ellos hagan es meritorio para lograr ser salvos. They preach that what the man does is mediatorial for their salvation. La palabra dice, no depende de nosotros. The Word of God says, no, it doesn't depend on us. Depende de Él solamente. It depends only on Him. Él nos conoció, He knew us. Él nos escogió, He chose us. Él nos trajo al Hijo para ser salvos. Brought us to the Son to be Y saved. Él nos glorificará algún día. He'll glorify us one day. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer como The iglesia question we can ask as a church también es qué tan comprometidos estamos nosotros para seguir a Cristo. is how
committed are we to follow Christ? ¿Qué tan comprometidos estamos en su causa o en su misión? How committed are we in His cause or in His mission? Recordemos de que hay un compromiso de por medio. You remember there is a commitment here. Es más, Pablo nos incitaba a que nosotros teníamos que prepararnos para la batalla. Paul says we have to ready ourselves for the fight. Yo quiero que tú mires el ministerio de estos hombres. I want you to see the ministry of these men. Un ministerio cansado en sí. A ministry that's tiring. Ellos no solamente estaban en una ciudad específica esperando que llegaran las multitudes a ellos. They didn't just wait around and wait till the multitudes come to them. Ellos tenían que moverse de una ciudad a otra. They had to go from one city to the next. Tenían que recorrer cientos de kilómetros tal vez para llegar a un lugar. They maybe had to walk hundreds of kilometers to go one place to the next. Es más, cuando tú lees el libro de Juan When you read the book of John, y tú miras la movilidad que tiene Cristo en su you ministerio, see the mobility that Christ had in the ministry. tú puedes ver un ministerio imposible de cumplir en el día de You hoy. see a ministry that it would be impossible for us to do today. Es difícil de que hoy tú estés caminando hasta Bowman It's hard, it's almost impossible for you to walk to Beaumont. y mañana tú camines hasta Orange And tomorrow you go to Orange. y luego tengas que venir a Port Arthur y después ir a Lumberton caminando. And then you go to Port Arthur and then walk to Lumberton. Yo sé, las calles aquí son fáciles de caminar, I know the roads are easy to walk on here. pero cuando tú te imaginas un lugar desierto como en el que vivía Jesús y sus When you discípulos, imagine the desert where Jesus and his disciples había muchos caminos intransitables. there was many places that were hard to walk. Así que el ministerio de Cristo era imposible de hacerlo en el día de The hoy. ministry of Christ is impossible to do today. Vivimos en una sociedad cansada, We live in a tired society. una sociedad que no quiere ponerse a nada, A society that doesn't want to do anything. una sociedad que quiere estar tranquila en el lugar donde está. A society that just wants to be calm and rested where they are. Es más, si tú quieres traer un evangelista de otro lugar, If you want to bring an evangelist from one place, tú no creas que ese evangelista va a venir caminando hasta acá. this evangelist isn't going to come walking. Tú tienes que pagar todo lo que él necesita para que esté aquí predicando el evangelio. You have to pay everything they need so they'll be here to preach the gospel. En el tiempo de Cristo no era así, The time of Christ, it wasn't like this. ni lo podemos comparar tampoco. And we can't compare it. Los viajes ahora son inmensamente largos. The travel today is much farther. Yo no me imagino al pastor ir caminando hasta México. I can't imagine Pastor Jonathan walking to Mexico. Son muchísimos kilómetros que caminar. There are a lot of kilometers to walk. Nunca llegaría y nunca vendría. He wouldn't go and come. Pero en el tiempo de Cristo la gente tenía que moverse. In the time of Christ, the people had to move. La única forma como ellos podían hacerlo era por sus pies. The only way they could do it by their feet. No habían carros ni aviones que facilitaran el There camino. weren't cars and airplanes to make it easy. Así que su ministerio era cansado. The ministry was tired. Había un cansancio que agotaba a los discípulos. There was a ministry that weighed heavy on the disciples. En este punto del ministerio ellos pudieron haber dicho, bueno, Señor, búscate a otros que te ayuden. In this time in the ministry, maybe they wanted to say, Jesus, look for others to help. Era buen momento para que los diáconos vinieran a existir. It's a good time for the deacons to exist. Pero nosotros podemos ver acá a los discípulos fajándose But we see here the disciples bearing up y, themselves y siguiendo al maestro, and continuing to follow the teacher, haciendo la labor que el maestro tenía que hacer. doing the work that the teacher had to do. Ese es el llamado que nosotros tenemos. This is the calling that we have. El llamado al ministerio no es a un llamado a estar sentado en las bancas de la iglesia. The calling of ministry is not to just sit on our rear ends. El llamado al ministerio es un llamado de compromiso en el ministerio de Cristo. The calling in the ministry is to be committed to the ministry. Es más, cuando nosotros miramos Mateos capítulo 10, versículo 37 al 39, When we see Matthew 10, 37 to 39, Jesús nos dice que nada tiene que anteponerse al ministerio de Cristo. Jesus says that nothing should impose itself before the ministry. Tú tienes que dejar todo aquello que se interpone entre Él y tú. You've got to leave everything that's imposed between you and it. Tú tienes que cumplir el llamado para lo que fuiste traído a Él. You've got to fulfill the calling which you've been called to Him. Y cuando tú lees Lucas capítulo 9, versículo When 23, you read Luke 9:23,
No solamente dice que tu familia no tiene que interponerse en el llamado, Not only does he say that your family shouldn't impose Sin- itself in the calling, sino que dice que los bienes materiales que tú tienes no tienen que ser una interposición entre él y tú. but even the things, physical things you have can't be something in between you Es and the más, ministry. Jesús lo aclara en el libro de Lucas Jesus clearly states in the book of Luke que uno de los peores negocios que puede hacer el hombre es perder su vida por tener bienes en este mundo. one of the worst businesses a man can have is to lose his life, to have good things in this life. Que va a llegar un momento que hasta tu propia vida vas a poner en sacrificio por el ministerio. There's going to come a time where you're going to have to put your own life on the line for ministry. ¿Entiendes el llamado al ministerio? Do you understand the calling to ministry? El llamado a servir a los hermanos, el llamado a servir a las personas The inconversas. calling to serve the brothers, the calling to serve the people who don't know Christ. Muchas veces como iglesia nos ponemos en la posición, Many times as a church we put ourselves in position. bueno, para eso tenemos un pastor, That's why we have a pastor. para eso tenemos ancianos en la That's why we iglesia, have elders in the church. para eso tenemos diáconos en la That's why we iglesia. have deacons in the church. Pero cuando nosotros miramos a Cristo en el libro de When Mateo, we see Christ in the book of Matthew, Jesús en ningún momento está hablando de posiciones ministeriales. Jesus is never talking about ministry positions. Jesús está hablando de la labor que tenemos como siervos de Cristo en el ministerio que Él ha puesto en este mundo. Jesus is talking about the ministry we have as servants in his ministry. Él nos llamó, He called us, Él nos preparó he prepared us, y Él nos mandó para que nosotros cumpliéramos ese ministerio. and he sent us so we fulfill the ministry. Nada tiene que interponerse en el camino. Nothing should impose itself in the way. Nada tiene que dejarnos afuera de ese ministerio que Cristo ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Nothing should be in the way of the ministry that he's given us. Nada tiene que interponerse entre tú y lo que Dios te ha enviado a hacer. There should be nothing between you and what Christ has called you to do. Hay un cristianismo moderno que es difícil de ver. There's a modern Christianity that's difficult to see. Personas que están tratando de vivir su vida cristiana de una vida tranquila. People that want to live a Christian life calm. Unas personas que saben, bueno, yo soy salvo, en realidad solo voy a esperar el tiempo de poder llegar al cielo. They say, well, I'm saved, I just want to wait till the time I go to heaven. Cuando tú miras el libro de Lucas capítulo 17, When you see in Luke chapter 17, Lucas trata de ponernos una parte del ministerio que es difícil de digerir como personas humanas. Luke tells us a part of ministry that's difficult for us to take as humans. Ese ministerio no lo podemos cumplir por nosotros mismos. This ministry we cannot fulfill by ourselves. Es más, cuando nosotros miramos las palabras de Cristo en el versículo 7 del capítulo 17 de Lucas, When we see the words of Christ in verse 7 of chapter 10 of Luke, Jesucristo nos está pidiendo de que nosotros vayamos más allá de las fuerzas que tenemos. chapter 17 of Luke, we need to go beyond even what we think our strength is. Imagínate los discípulos. Imagine the disciples. Vienen de meses de caminar por todas las aldeas de Israel, They come from months of walking around all Israel, cansados de todo lo que había pasado en sus vidas, tired from all that happened in their lives. en cierta forma alegres por lo que habían logrado hacer, In a certain way, they're excited for what they had done. algo increíble para la mano de un hombre mortal. It's incredible for a mortal man. De repente reprendiendo demonios de las personas. Casting out demons from people. Pero cuando nosotros miramos acá el consejo de Jesús en el capítulo 17, versículo 7, But when we see the counsel of Jesus in chapter 17 of Luke, Jesús nos dice que nosotros debemos de tener la misma fuerza de este siervo que Él está tratando de comunicarnos acá. he says we should have the same strength as the servant that he's talking about here. Dice versículo 7, Verse 7. ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto comes tú y bebe? He says, will any of you who has a servant plowing or keeping sheep say to him when he has come in from the field, come at once and recline at the table? Will he not rather say to him, prepare supper,
for me and dress properly, and serve me while I eat and drink, and afterward you will eat and drink. Yo entiendo un evangelismo cómodo el día de hoy. I understand a comfortable evangelism in the day. Muchas veces pensamos, bueno, en realidad yo he hecho mucho durante el día de hoy. Many times we think, well, I've done a lot. Necesito tomarme mi tiempo para descansar y relajarme un poco. I need to take my time to rest. Pero ahora hay servicio. But there's service. Pero vengo demasiado cansado. But I'm so tired. Jesús dice, síguete. Jesus says, sit. Tú tienes que ir también a ese You servicio. should go as well to the service. Jesús define la posición ministerial de cada uno de nosotros Jesus defines the position of ministry of each one of us como algo que tiene que ir más allá de las fuerzas normales que nosotros tenemos. as something that goes beyond our own strength that we think we have. El texto nos está hablando de los deberes que tenemos cada uno como siervos en este mundo. The text is speaking of our duties each one of us has as servants in this world. Yo sé, este mundo está lleno de cosas que nos hacen perder el tiempo. This world is full of things that cause us to lose time. Nos dedicamos a esto y a lo otro y a aquello y a lo que viene después. We dedicate ourselves to this and this and this and everything that comes afterward. Y yo sé, muchos tenemos un calendario para todas nuestras actividades. Many of us have a calendar of all our activities. Yo hace tiempo lo rompí. I broke mine a while back. Muchas veces planificaba muchas cosas y nunca tenía tiempo de We hacerlas. plan all these things and we don't ever have time to do them. Yo aprendí que hay cosas más importantes que mis labores diarias. I learned that there's even more important things in my daily duties. Y eso es estar listo para el ministerio que Dios me ha llamado. To be ready for the ministry God's called me to. A veces tengo que dejar mi cansancio por un lado y correr al servicio. Sometimes I have to stop being tired for a moment and go to service. Dios quiere que nosotros perdamos todos nuestros deseos naturales por este mundo God wants us to leave all of our desires for this world and y put them aside nos enfoquemos al servicio al que Él nos ha llamado. and focus on the service of the one who's called us. Hay muchos hermanos que deben de dar gracia que no estamos en el tiempo apostólico ahora en día. There's many brothers who should give praise to God. We're not in the apostolic time. A ellos les parece que le están mintiendo a uno. They think they're lying to one. Imagínense si estuvieran en el tiempo de Ananías y Zafira. Imagine if we were in the time of Ananias and Sapphira. Hermano, hubieran muchas iglesias que estuvieran vacías el día de There would hoy. be many empty churches today. Tienen la excusa perfecta para el momento perfecto en que la tienen que dar. They have the perfect excuse for the perfect moment that they have to give. Están cansados de tantas I'm cosas. so tired from all these things. Las excusas como las da Jesús en el capítulo 14 del libro de Lucas. The excuses that we find in Luke 14. Yo he comprado una hacienda. I bought a ranch. Te ruego que me excuses. And can you forgive me? Excuse me. He comprado 5 yuntas de bueyes. I bought some oxen. Por favor, excúsame. Excuse me. O algo otro, o acabo de casarme. I just got married. Todos tenemos una excusa necesaria para el momento indicado. We all have a necessary excuse for a specific moment. Cuando nosotros miramos el principio del discurso de Jesucristo, When we see the first part of the discourse of Christ, dice que todos comenzaron a excusarse al mismo momento. it said that everyone began to excuse themselves in the same time. A una, dice. One says, Alguien dijo, desde que las excusas se inventaron, todas las personas salen bien. someone said that the excuses that everyone invents they all come out good. Pero cuando nosotros miramos, no podemos hacerlo delante de But Dios. we cannot do this before God. Hermanos, cuando tú vienes a la iglesia o cuando tú no vienes a la iglesia, When you don't come to church, tú no te excusas delante del hermano o delante de mí o delante de la persona que da la clase dominical. it's not that you have to excuse yourself before the one teaching, the preaching, pastor, or the one who's teaching Sunday school. Cuando tú te excusas, estás excusando delante de Dios. When you make excuse, you're making excuse before God. Como dijo Pedro a estos hombres, As Peter said to these men, no me has mentido a mí, sino que le has mentido al Espíritu. you haven't lied to me, you've lied to the Spirit. No pecamos contra el pastor, sino que pecamos contra Dios. We don't sin against the pastor, we sin against God. Lo más imposible que puede hacer el hombre es esconderse debajo de la mirada de Dios. The thing a man can never do is hide himself in the vision of God. Juan los recuerda en el capítulo 2, versículo 24, John reminds us in chapter 2, verse 24, de que Jesús mismo no se fiaba de las personas porque Él conocía sus corazones. Jesus didn't trust himself, believe in the people because he knew their heart.
Pablo nos recuerda en el capítulo 8, versículo 27 del libro de Romanos, Paul reminds us in Romans 8:27 que Dios es el que examina, el que escudriña los corazones de cada uno de God is nosotros. who knows and examines and searches the heart. Es más, el salmista dice que antes que la palabra venga a nuestra boca, Él ya la The sabe. psalmist says, even before the word is on our tongue, he knows it. El llamado a las filas de Cristo The calling to follow Christ, es lograr algo que no podemos hacer por nosotros mismos. it's to do something we can't do on our own. No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos que pueda lograr el afecto de Dios. Nothing we can do can gain the affection of God. Porque podemos ponernos en la posición, hermano, yo ya hice mucho, merezco mejor recompensa. We can say, well, I've done all this, I'm going to get a great reward. Cuando tú lees el mismo versículo del capítulo de Lucas, When you see the same verses in Luke, dice que todo lo que nosotros hagamos, everything we do, it says, todo lo que nosotros hayamos hecho durante todo nuestro ministerio, what we've done through our whole ministry, solamente hemos hecho lo que se nos ha sido ordenado. we've only done what was commanded. Mira el versículo, estamos en Lucas capítulo 17, Luke 17, 9 y 10. 9 and 10 say this. Dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Does he thank the servant because he's done what is commanded? Jesús dice, pienso que no. Jesus says no. Así que también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que habíamos hacer hicimos. So you also, when you have done all that you were commanded, say, we are unworthy servants. We have only done what is our duty. Yo pienso en la iglesia moderna, I think of the modern church, una iglesia tranquila y cómoda, a church that's calm and comfortable, una iglesia que no quiere salir de su cajón. a church that doesn't want to leave their box. Ellos quieren estar ahí todo el tiempo. They want to be there the whole time. Ellos no quieren sacrificarse en nada. They don't want to sacrifice anything. No quieren ir más allá del llamado que Dios les ha dado. They don't want to go more farther in what God's called them to do. Ellos piensan, hay personas espirituales en la iglesia que tienen que hacerlo. They think there's spiritual people in the church, they should do it. Ellos siempre se toman afuera del lugar donde están los demás. They see themselves outside of everyone else. Yo quiero que por un momento tú pienses el corazón de los discípulos en este I momento. want you to think of the disciples' hearts this moment. Aquí venían las multitudes. Here comes the multitude. No había una forma como comunicar el evangelio a la cantidad de gente. There wasn't a way to teach all these people the gospel. Muchos de los discípulos venían cansados de predicar en todos los lugares donde venían. Many disciples tired from preaching where they come from. Ustedes no crean que Jesús tenía la voz para poder comunicarse a 5,000 personas de una sola vez. Maybe Jesus didn't have the voice to communicate to 20,000 people. Mucho menos 20,000 personas. 20,000 people. Es más, Esdras nos recuerda la forma como se comunicaban en la antigüedad. Ezra reminds us how it was communicated back in the day. Alguien predicaba el evangelio Someone would preach the gospel, y otro más allá tenía que gritar el evangelio. and another would call out what they said. A tal forma que alguien más pudiera oír para poder gritar lo que se había So dicho. another one could hear and say what they said. Estos hombres nos dijeron, me duele la garganta, Señor, en realidad no puedo colaborarte con esto. Or you can say, well, my throat hurts, I can't help. Ellos tuvieron que gritar el evangelio de la misma forma como Cristo lo estaba haciendo. They had to yell the gospel as Christ was doing. Había un amor ministerial por las personas. There was a ministerial love for the people. Sentían misericordia por las almas perdidas. They felt mercy for lost souls. Recordemos que los discípulos no sabían lo mismo que Cristo sabía. Remember, the disciples didn't know everything Christ knew. Jesucristo solamente pudo apartar el grupo de personas que creían en Él y predicarles la palabra. Jesus could only take the people who believed in him and preach to them. Jesucristo empezó a predicar el evangelio a viva voz, Jesus began to speak in a loud voice, a tal forma que las personas que estaban incluidas en este evento oyeran el evangelio. in such a way that people who were in this event heard the gospel. Cuando nosotros miramos la forma como Cristo lo hacía, When we see the way that Christ did it, yo sé muchos se quejan porque los hermanos predican 1 hora en la iglesia. many people gripe because the brothers preach for an hour in church. Cuando tú miras el tiempo que Jesús se tardó predicando el evangelio en este capítulo 6, When you see the time Jesus spent preaching the gospel in chapter 6, dice que hubo un momento en que los discípulos tuvieron que intervenir. there was a time that the disciples had to come and intervene. Señor, es tarde ya, envíalos a sus casas para que compren de comer en las aldeas que siguen. Jesus, send them home so they can buy their own food. Y Jesús todavía le dice,
denle de comer vosotros. And Jesus says, give them something to eat. El corazón del ministerio va más allá de simplemente venir a la iglesia a sentarse el fin de semana. The heart of ministry is farther than just coming and sitting in a pew. Amar al prójimo como a nosotros To mismos love our neighbor as ourselves. va más allá de solamente regalar un tratado un día a la vez o al tiempo. Is going farther than just handing out a tract. Es enfocarte completamente a lo que Dios te ha mandado. Is fulfilling what God's called you to do. A predicar el evangelio. Preach the gospel. A salir del cajón y ir a lo que Dios te ha To mandado. leave your box and do what God's called you to do. No tiene que haber nada que se interponga entre ti y la misión que Dios te ha dado. Nothing should impose itself between you and the mission God's called us to. Cristo nos llamó a ser servidores. Christ called us to be servants. Yo quiero que tú mires lo que Jesús explica en el capítulo 24 del libro de Mateo. I want you to see what Jesus explains in Matthew 24. Hubieron muchos, dice Jesús al terminar el libro de Mateo, And in the end of Matthew, so there would be many que dedicaron sus vidas al servicio de las personas. that dedicated their life to the service of people. Y yo no estoy hablando de hacer labores de caridad los fines de semana o una vez al tiempo, I'm not talking about charity work. sino a predicar el evangelio, Talking about preaching the gospel. al servir a sus hermanos necesitados, To serve the needful brothers. a ir a las cárceles, a visitarlos en los hospitales. To go to the prisons and visit hospitals. Hermano, amar al prójimo no es que el prójimo tenga las mismas cosas que yo tengo. To love the neighbor, it doesn't mean the neighbor is like me. Es anteponer tus necesidades para que las necesidades de tu prójimo sean sufragadas. It's to give of the things that I have so that the neighbor will have what he needs. Ahora, Cristo nos llamó a ser buenos servidores. Jesus called us to be good servants. Y Él lo explica en Mateo versículo 24 y 25. He explains to us in Matthew about this. Ahora, la diferencia entre un buen servidor y un mal servidor The difference between a good servant and an evil servant es la recompensa que nosotros encontramos en el capítulo 25. is the recompense we find in chapter Dice 25. que al buen servidor Jesús le dice, bien, buen servo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te He pondré. says, the good servant will hear, good and faithful servant. Well done, good and faithful servant. You're faithful in little, and I'll make you ruler over much. Entra al gozo de tu Señor. This is enter the joy of your Lord. Pero la recompensa del más siervo, But the recompense of the evil servant, aquel que nunca quiso salir del cajón, the one who never wanted to get out of his box, aquel que quiso mejor enterrar el talento que Dios le había dado para lo que lo fructificara. the one who wanted to just bury the talent that he was given. Dice, apartado de mí, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno. Get away from me, leave me, you worker of evil. Yo quiero que tú pienses por un I momento want you to think for a moment. el llamado que has recibido al ministerio. The calling to the ministry. ¿Qué tan comprometido estás con lo que Dios te ha mandado a hacer? Are you committed to do what God's called you to do? Tienes que poner en una balanza todo lo que haces y lo que no haces must por el ministerio. Put in a balance what you do and don't do for the ministry. Pensar en Cristo como el proveedor. To thinking of Christ as a provider. Yo sé, me vas a decir, hermano, para mí es imposible. I know you're going to say, brothers, for me it's impossible. Por eso es que Cristo dijo, vosotros no estaréis solos. Christ said, but you're not alone. El poder no depende de nosotros, sino de Él. The power doesn't depend on us, but of Him. Debemos de confiar completamente en lo que Él está haciendo a través de We nosotros. should completely trust in what He's doing before us. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias por el llamado, Señor, que usted nos ha hecho al servicio. Le pedimos, Señor, que usted nos permita ser buenos servidores, Señor. Que amemos a nuestros hermanos sobre todas las cosas, Señor. Que podamos servirle de la mejor manera. Que nuestros ojos estén directamente puestos en usted, Señor. En amarlo, en temerle, Señor. Pero sobre todo, Señor, en cumplir la misión que usted nos ha encomendado. Gracias le damos, Señor, en nombre de su Hijo amado Jesús. Amen. Thank you, brother. Gracias, hermano. Great reminder this evening, gran recuerdo esta tarde, that we're not to consider our own lives, que no debemos considerar nuestras propias vidas, ¿no? We're to take up our cross, debemos tomar nuestra cruz, whatever that may be for the day, lo que es por el día. Every day we're to take it up. Cada día debemos tomarlo. Sometimes it's easier than others, a veces más fácil
que otros. Great reminder this evening, gran recuerdo esta tarde.